Quiero invitarles a reflexionar conmigo en esta mañana en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo 6, 33. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Lo podemos leer todos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuántas veces ha pasado por este pasaje? ¿Cuántas veces ha leído esta escritura? Seguramente lo hemos hecho con mucha frecuencia, y lo hemos hecho colocando en ella ocasionalmente nuestra atención, o probablemente hemos pasado por esta lectura casi que de manera inconsciente. La Biblia está muy surtida de palabras, de mandamientos, y podríamos decirlo de alguna manera, de fórmulas de vida tan simples, tan sencillas y tan efectivas, que seguramente la falta de atención a esos apartes son lo que nos ha hecho la vida tan difícil. Es decir, esa desatención nos ha complicado la vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente. Es muy difícil. Es muy difícil. Esto en teoría suena bonito. Esto aquí en el papel se ve bien, pero es tan difícil hacerlo una realidad en medio de un ambiente, en medio de una cultura de consumo, de una cultura que compite entre sí por alcanzar el éxito, por escalar a mejores condiciones de vida. Es tan difícil fijar nuestra atención, entender que esto no está escrito porque suene bonito, porque tenga algún sentido espiritual, sino porque la fórmula más sencilla de vida y de más éxito asegurado, no tengo la menor duda, está en esta palabra. Y no solamente en esta, encontramos apartes que nos invitan, que nos convocan a una vida menos azarosa, menos enredada y mucho más efectiva. He titulado esta reflexión: primero el reino de Dios y su justicia. Primero el reino de Dios y su justicia. Este versículo deja en relieve la ocupación por excelencia de los redimidos por Cristo. Este texto
es como si fuese un comprimido o un epítome o resumen del gran discurso del Sermón del Monte, que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Si tuviera que escoger el versículo clave, el versículo central de todo el Sermón del Monte, creo que este versículo en particular representa esto, un comprimido, una síntesis de todo lo demás, de todo lo demás. Hay una riqueza enorme en lograr entender todo lo que aquí está contenido. Pero esta riqueza podría quedar en la contemplación, en el análisis y no más. O probablemente podemos trasladar este contenido a la vida diaria, a la vida diaria. Porque les aseguro, mis amados, en esta mañana, que los fracasos que sumamos en la vida, los reveses que a menudo tenemos, obedecen a un desacato al consejo de Dios. Algo no está bien articulado entre mi estilo de vida y el mandamiento de Dios. Algo no encaja allí. Porque cuando hay una relación sincrónica entre el mandamiento y la acción, o el desempeño o el hacer de mi vida diaria, la palabra del Señor se hace efectiva. Así que esta palabra es un buen consejo. Bueno, más que un consejo, es un mandamiento. Y vamos a considerarlo. Me llama la atención porque esta palabra está insertada en el tema del afán y la ansiedad. Si usted observa, se dará cuenta que a partir del versículo 25, Jesús está hablando de la ansiedad, del afán, de las cosas que atrapan a la gente, de las cosas que ocupan a la gente, de las cosas por las cuales la gente considera que valdría la pena vivir, en las cosas que esclavizan a la gente, en las cosas que esclavizan a la gente. Allí está insertado este versículo para que nosotros entendamos que la respuesta no está por fuera de este trazado que el Señor nos hace. Acerquémonos pues a este versículo, versículo 33. Comienza diciendo: mas buscad, más buscad. Lo primero que debe quedarnos claro es que la búsqueda del reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y su justicia, esa frase tiene dos frentes a considerar. El reino de Dios tiene que ver con la voluntad de Dios aplicada en nuestra vida, y hablaré un poquito más adelante de ello. Pero también la justicia que aplica en mi relación con mi semejante, con mi prójimo. Ahí aplica la justicia. Va en esas dos direcciones, con Dios y con el hombre. En eso consiste el reino de Dios y su justicia. Así que lo primero que debemos considerar aquí es que la búsqueda del reino de Dios y su justicia no es optativa, no es una opción, es un imperativo, es un mandamiento. Buscar el reino de Dios y su justicia constituyen una ordenanza de parte de Dios. No es un consejo, no es optativo, no es si lo quiero tomar o lo dejo, si me parece o no me parece, no. Ahora, yo podría tomarlo o no tomarlo, considerarlo esencial a mi vida o no.
Claro que puedo hacerlo. Pero lo que quiero decirles en esta mañana es que esta palabra es decisiva. Dependiendo lo que quiera para mi vida, tendré que hacer de esta palabra un derrotero para mi vida. Tendré que constituirla esencialísima en mi vida, si lo que quiero y espero en el devenir ha de ser la bendición del Señor y sin duda el éxito para mi vida. Porque el éxito tiene diferentes interpretaciones. Yo diría que el éxito es un término que puede ser semánticamente interpretado y entendido de diferentes formas. Pero no me asiste la menor duda que el éxito en la vida del cristiano está comprendido en esta palabra, No es una opción, no si no quiero vivir, si no quiero tener una vida derrotada, una vida de fracaso. Porque, hermanos, les voy a decir, no tengo tampoco la menor duda que al cristiano le vienen momentos, a todo cristiano, a todo buen cristiano, le vienen momentos difíciles, le vienen reveses en la vida, dificultades de todo tipo. Pero una dificultad, un revés, una circunstancia adversa no significa fracaso, no significa un fracaso. Pero el fracaso sí lo constituye aquello que dentro del problema o de la dificultad o de la circunstancia comprimen mi vida, arrebatándome mi comunión con el Señor, privándome del derecho de crecer espiritualmente y de ser conforme a su propósito. Es un mandamiento y nos vale, mis amados, acatarlo y acatarlo oportunamente. Siempre creo que lloraríamos menos, trasnocharíamos menos, tendríamos menos enfermedades que son típicas de la angustia, de la ansiedad, de la zozobra. Hay muchas enfermedades que provienen de allí, problemas gastrointestinales, problemas de cefalea, problemas de, qué sé yo, mil problemas articulatorios, 1000 problemas de salud se reflejan como parte de una vida ansiosa, una vida bajo angustia, una vida que no está siendo verdaderamente direccionada por el Señor. Pero además, el texto nos permite inferir de buscar, que el verbo buscar es un verbo de acción continuada. No buscamos una vez y nos detenemos y ya. No terminamos de buscar en las horas de la noche. Buscamos en la mañana, buscamos en la tarde, buscamos en la noche, buscamos al fin de semana, al fin del año y todos los días de la vida. Y esa búsqueda solo cesará con el último aliento de vida. Este buscar implica una acción continuada, una acción permanente. Es materia de ocupación permanente, hermanos, por el resto de la vida. Porque el buscar la presencia del Señor, que tiene múltiples formas a través de las Escrituras, en una vida de oración, en una vida de rectitud, de conducta aprobada y agradable a los ojos del Señor, que tiene tantas, pero tantas
manifestaciones. Este buscar que nos lleva a conocer gradualmente al Señor, a crecer hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta búsqueda no tiene límite, no tiene frontera. Esta búsqueda es la mejor de las ocupaciones que nos asiste aquí en la tierra. Pero también buscar significa que no está ahí a la mano. Uno no busca lo que está a la mano, ¿o sí? Uno busca lo que no está tan a la mano, pero que le urge, que lo necesita, que le es vital, que le es supremamente importante. Eso es lo que uno busca. La gente vive en función de lo que le interesa, de lo que le llama la atención, de lo que le da sentido a su vida. Pues yo quiero decirle que la iglesia no tiene nada más importante que le dé sentido a su vida que una vida de plena comunión con Él, una vida de relación ininterrumpida con el Señor. Lo enriquece, le permite crecer en la fe, en la comunión, no solamente con Él, sino también esa comunión en todas las direcciones. En todas las direcciones. Así que buscar antepone un gran esfuerzo. Antepone un gran esfuerzo. Esta búsqueda tiene como adversario, como contradictoria la carne, la naturaleza humana. No satisface para nada a esta naturaleza caída y rebelde el buscar la presencia del Señor. Porque buscar la presencia del Señor nos genera muchas incomodidades. Muchas incomodidades. Y creo que la mayor de ellas es tener que vernos en esta palabra, porque cada vez que nos acercamos a ella con corazón sincero, nos damos cuenta en qué áreas estamos fallando, nos damos cuenta cómo le estamos faltando al Señor, cuán escasos aún estamos en su presencia. Y esto no satisface, no agrada. Buscar significa o indica que la tarea es ardua. En San Mateo capítulo 11, venga conmigo ahí adelantico, capítulo 11 versículo 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y los violentos lo arrebatan. El sentido de este versículo ha de entenderse, según MacArthur, en su comentario, de la siguiente manera: el reino de los cielos avanza implacablemente, y solamente los implacables encuentran su camino a Él. Un reino que tiene todo tipo de resistencia requiere que los que lo asumen y quieren caminar en Él tengan la capacidad de avanzar pese a esa resistencia, es decir, a ser implacables en esa búsqueda, a no ceder, a mantenerse allí. Todo lo que necesitamos, amados hermanos, es mantenernos en esta palabra. En ninguna parte de las Escrituras Jesús dijo que el buscarle sería fácil, que la tarea de caminar hacia lo eterno era fácil. En ninguna manera la dejó fácil. Todo lo que se antepone a la búsqueda del reino de Dios o del reino de los cielos se constituye en el objeto supremo de nuestra elección y afán. Todo. Familia, trabajo, estudio, deporte,
riquezas, en fin, todo aquello que interfiere en la búsqueda. Y no estamos diciendo que no son válidas y que no son importantes estas cosas. Claro que es importante trabajar en la familia. Es muy importante el trabajo, desde luego, que sí. El estudio, promovernos en esa área es supremamente importante. Hacer deporte, comer sanamente, ser ahorrativos y previsivos, considerando que de aquí a mañana algún recurso económico nos puede hacer falta y estamos haciendo el ahorro oportuno. Todas esas cosas son buenas, son importantes. El problema es cuando estas cosas pueden apresarnos, cautivarnos, esclavizarnos y perder de vista lo esencial para la vida. Y déjeme le digo, el trabajo es importante, pero no es lo determinante en la vida del ser humano. El deporte puede ser importante, pero no es lo determinante en la vida del ser humano. El estudio es importante, pero no es lo determinante en la vida del ser humano. No hay ocupación que sea tan decisiva en la vida del ser humano como esta de tener tiempo dedicado, consagrado y servido para la gloria de Dios. No hay nada más importante. No hay nada más importante. Ahora déjeme le digo lo siguiente. En esta búsqueda, sin tregua, aquí no podemos movernos con titubeos, con vacilaciones. Cualquier vacilación, cualquier titubeo espiritual, Satanás lo va a capitalizar. La Biblia dice claramente que él anda como león rugiente. Es supremamente importante entenderlo. En esta búsqueda, el que para no se detiene. El que para retrocede. Y es muy triste. En esta búsqueda, el que para, pierde. El que retrocede aquí, muere. Mis amados hermanos, si algo debe ocupar toda nuestra atención, todo nuestro cuidado, nuestro esfuerzo, todo nuestro esmero, lo mejor de nosotros debe ser entregado y rendido a Jesús. Y cuando esto sucede, lo demás entra en armonía, lo demás se acopla, lo demás fluye, lo demás está ahí, lo demás, eso demás por lo cual nos preocupamos, eso demás por lo que nos enfermamos, eso demás por lo que nos afligimos, eso demás entra en armonía cuando Jesús está en primer lugar. Eso es supremamente importante. Déjeme le digo, la frase reino de los cielos o reino de Dios es una expresión que hace referencia al dominio de Dios sobre todos aquellos que le pertenecemos y que vivimos conforme a su voluntad. El reino de Dios está en la tierra. ¿Dónde está el reino de Dios en la tierra? Está en cada corazón de cada alma redimida por la sangre de Cristo. Allí está el reino de Dios en la tierra. Y si bien es cierto que vivimos aquí en Colombia bajo un sistema democrático, nosotros vivimos y acatamos y respetamos las leyes y la constitución de este país, pero entendemos que este país no es nuestra patria final, que este país es una patria de paso para nosotros, que estamos aquí transitoriamente. Es el reino de Dios, es el reinado espiritual del cielo sobre el corazón del creyente.
Donde hay un hombre que adora, que ama, que sirve y que está comprometido con Jesucristo, allí hay reino de Dios. El reino de Dios no es una figura escritural, no es algo abstracto, no es algo vago. El reino de Dios es concretamente la presencia de Dios en su perfecta voluntad a través de la vida de aquellos que hemos decidido caminar de la mano del Señor. Miren, en San Mateo capítulo 6, en el versículo 10, en el modelo de la oración que Jesús le enseñara a sus discípulos, en el versículo 10 dice: venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué es lo importante para cuando venga el reino de Jesús? Porque va a venir el reino de Jesús sobre la tierra. Escrito está que Jesucristo vendrá. El mal que hoy satura, el mal que hoy impregna a esta humanidad y a este globo terráqueo, ese mal será erradicado, será destruido. Y la Biblia claramente señala que Jesucristo vendrá y se establecerá en un reino que será eterno, pero que aquí en la tierra durará por 1000 años. Y lo maravilloso de ese reino, para cuando venga, reino milenial, reino teocrático, reino de Cristo sobre los reyes y sobre los reinos de la tierra, para cuando venga, lo maravilloso de ese reino es que se hará su voluntad. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora no se hace la voluntad de Dios en la tierra, pero un día se hará. En el cielo se hace de continuo la voluntad de Dios. Y lo maravilloso del reino de los cielos es que donde hay presencia del reino de los cielos es porque allí hay presencia de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Dele la gloria. En el reino de Dios, su voluntad es prevalente. Su voluntad es prevalente. No obstante, Él tiene dominio soberano sobre todos y sobre todo. No hay reino de Dios aquí en Ibagué sino en los redimidos. Pero hay dominio de Dios sobre todos. Desde el más pervertido de los hombres que pueda habitar esta ciudad, y desde todos los sistemas. Si bien los sistemas están embebidos por el Dios de este siglo, Dios soberanamente tiene dominio sobre todo y sobre todos. Aunque su reino aquí en la tierra se circunscribe a la iglesia, a los salvos, a los redimidos. Y aunque los hombres vivan como viven, Dios es soberano sobre todos. Sí, sobre todos, aun cuando los hombres vivan para el diablo. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Venga conmigo aquí a San Juan. San Juan capítulo 8, versículo 44. San Juan capítulo 8, versículo 44. Cuando Jesús cuestiona a una muchedumbre que se consideraban legítimamente hijos de Abraham. Y ustedes saben que allí hay una discusión. Y mire la declaración tan certera que hace Jesús acerca de quienes le escuchan, que no son suyos. Mire, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tremendo. A mí me llama mucho la atención esto de la paternidad diabólica sobre los hombres que no tienen temor de Dios. ¿Sabe que los hombres que no aman a Dios no tienen a Dios por padre? Pero no son huérfanos. Tienen otro padre que se llama el diablo. Qué duro, ¿verdad? Así lo dice la palabra.
Así lo dice la palabra. Ahí lo estamos leyendo. No son huérfanos. Viven para el mundo, viven para la carne, viven para satisfacer a su propio padre. Mire lo que dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Tremenda aseveración. Y agrega: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Se hace la voluntad del padre Satanás, del padre diablo, cuando el hombre miente, roba, adultera, daña, destruye. Cuando el ser humano no acata la palabra del Señor, cuando el hombre se empeña en vivir en contravía a lo que Dios ha establecido, ese hombre o esa mujer tiene por padre, tiene como progenitor espiritual a Satanás. Viven los deseos de ese padre, así como el que vive agradando a Dios, ¿verdad? No olviden que Jesús dijo que seremos hijos de Dios si hacemos la voluntad de Él. Cada padre tiene hijos que le complacen. Satanás tiene hijos que le complacen, pero Dios también tiene hijos que le aman y que le buscan y que se están esforzando. Hablando de Satanás, Jesús dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tremendo. Pero para que vea más ampliamente esa paternidad, venga conmigo por favor a Primera de Juan capítulo 3. En el versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Es decir, el que vive en el pecado, el que se ocupa del pecado, el que se deleita en su pecado, le pertenece al diablo. Con toda claridad dice allí: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para que no tengamos excusa, para que no digamos: es que no puedo. Sí podemos. Si quebrantamos nuestra voluntad al señorío de Jesucristo, si atendemos su palabra, si le buscamos primeramente a Él, al reino de Dios y su justicia, sí podemos contra la tentación y el pecado. Sí podemos. Claro que sí podemos. No hay excusa para ello. Y en el versículo 10, ahí más adelantico, versículo 10 dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Tremendo. Hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Y cuál es la diferencia? Todo aquel que no hace justicia. Todo aquel que no hace justicia. ¿Sabe cuál es el que no hace justicia? El que practica pecado, como dice en el versículo 8. El que no hace justicia es el que vive en la injusticia permanente. Y cualquier acto de desobediencia delante del Señor es un acto de injusticia. Ahí lo está diciendo: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No es de Dios. Un hijo del diablo ni vive ni puede vivir bajo la voluntad de Dios. No puede agradar a Dios. Tiene que permitir entonces, a través del arrepentimiento, del nuevo nacimiento. Por eso tiene que haber un nuevo nacimiento.
Y para que haya un nuevo nacimiento, el Espíritu Santo vino y engendró en su corazón y en el mío la convicción de pecado, la necesidad de arrepentimiento, la urgentísima necesidad del perdón, de la redención y de la gracia de Dios sobre nosotros. Y cuando esto sucede, entonces pasamos a ser nuevas criaturas. Y cuando pasamos a ser nuevas criaturas, morimos a esa vieja paternidad y pasamos a una nueva paternidad, a la paternidad de nuestro Creador. ¡Qué maravilla! Y ahora vivir en la voluntad del Padre no será difícil. Aun cuando no sea tan fácil, tenemos de Él la fortaleza, tenemos de Él la asistencia. No hay día que Él no nos asista. Él ha dicho en Mateo capítulo 28, la parte final, versículo 20. He aquí yo estaré con vosotros, 20 o 21, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Y para qué está Jesús? Para darnos fuerza, para darnos compañía, para darnos fortaleza, sí, para liberarnos, para sustentarnos frente a la tentación, frente a las dificultades, para darnos una visión más realista de nuestra propia condición de vida, para ubicarnos en una perspectiva de bendición y de victoria. En consecuencia, mis amados hermanos, toda persona que vive al margen del Señor no pertenece al reino de los cielos. No pertenece al reino de los cielos. Pero pertenecer al reino de los cielos es una cosa y buscarlo es otra. Y buscarlo es otra. Una cosa es que usted se matricule en la universidad y usted dice, bueno, voy a matricular 6 u 8 asignaturas, lo que me permite la universidad. Eso es una cosa. Otra cosa es que logre terminar ese semestre y luego el siguiente y luego el siguiente. Mis amados hermanos, aquí estamos matriculaditos, pero no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Tenemos que darle a la tarea día a día, como cuando estábamos en la universidad. Estudio todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Teníamos en miras trabajos y exámenes finales, porque de ello dependía que pasáramos el semestre y poder matricular el siguiente. Mis amados hermanos, inscribirnos no significa más que estar ahí. La búsqueda es la tarea de cada día, con empeño, con deseos, con ganas, con dedicación, con amor, con entrega permanente. Ahí está, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ahora escúcheme bien. Si el versículo dijera, vamos a suprimirle una parte al versículo, y suponiendo que el versículo solo dijera, buscad el reino de Dios y su justicia, sin la palabra primeramente, sin la palabra primeramente, ¿qué significaría esto? Significaría que la relación con el Señor es necesaria, pero no preeminente. Hay una diferencia entre ser necesaria y ser preeminente. Preeminente significa que está colocado en lo máximo, en lo más elevado, en lo más alto. No hay nada más por encima de ello.
Así que no se trata de simplemente buscar el reino de Dios y su justicia. No, se trata de primeramente. Buscad primeramente. Lo primero. En la lista, en la categoría de prioridades, primero. El primero. El que no puede ser segundo por ninguna razón. El que es irreemplazable, impostergable. El que tiene que ser hoy. Primero hoy. Mañana y primero mañana. Y sucesivamente en la vida. ¿Saben, hermanos? Creo que... Y después ellos, mamá e hijo. Ese era un acto de fe para una mujer que tenía solo un puñito de harina para hacer una torta para él, para ella y para su hijo. Y yo no creo que haya sido fácil para esa mujer obedecer, pero obedeció. Obedecer a esa mujer no era simplemente hacer la voluntad de Elías, era colocar al Señor, al Dios de Elías, en esa primera línea. Ha funcionado, hermanos. Siempre ha funcionado. ¿Saben una cosa, mis hermanos? A manera de testimonio les quiero compartir. Yo tuve un tiempo, las preocupaciones hacen parte de la vida. En todos. Las preocupaciones son de diferentes categorías. Cada quien las vive a mayor o menor intensidad, pero cada quien las vive. Yo tuve un tiempo en que las preocupaciones me daban muy fuerte. Tenía una preocupación y mi esposa lo sabía porque no dormía, literalmente. Yo no podía conciliar el sueño. El apetito se me iba. Y me quedaba enlagunado en el problema. Mantenía una gastritis. A mí me tenían que hacer una endoscopia semestralmente. Mantenía una migraña que mi esposa tuvo que llevarme por urgencias varias veces. Mi salud no caminaba. Tenía preocupación de todo tipo. Si la iglesia crece o no crece, si compramos un local o no lo compramos, y si lo compramos, ¿cuándo va a ser? ¿Y de dónde van a venir los recursos? 1000 preocupaciones. Y un día tuve una charla con alguien que ama al Señor, y en esa charla reflexioné acerca de mis preocupaciones y decidí: no más. Si la iglesia crece, el Señor lo hará. Si no crece, no crece. Punto. No me puedo mover de aquí. ¿Qué hago? Si el Señor nos da para un local, lo compramos. Si no nos da para un local, no voy a conseguirme una gastritis por eso. Y decidí morir a todo aquello, hermano. Y cuando la gente me pregunta: ¿y tienen sede propia?, le digo no, y no me preocupa. ¿La iglesia está creciendo? Sí, gloria a Dios. Pero si no sucediera, asunto del Señor. Así que, ¿qué tengo que decir, hermanos? Miren, es cierto que me ayudé, pero adiós migraña. Adiós gastritis. Y todos esos males se fueron. Sé que mi tarea es buscar la presencia del Señor. Sé que mi tarea es esforzarme por agradarle. Lo demás Él lo hará. Si no lo hace, yo no lo puedo hacer. Y si no lo puedo hacer, ¿para qué me reviento la cabeza? ¿Para qué me daño? No lo puedo hacer.
Él lo hace. Si no lo hace Él, sabrá por qué no lo hace. Así que, mis amados hermanos, buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, en primera línea, es el secreto, la clave, como quieras llamarlo, para tener una vida descansada en Cristo, una vida donde las bendiciones te llegan seguramente y te sorprenden, porque no estás sufriendo, ni trabajando, ni luchando por ellas. Tú dejas que ellas lleguen como consecuencia o resultado de tener intimidad con Dios. Y cuando te llegue el día duro, el día difícil, estarás con reservas. Porque cuando Dios es el primero en mi vida y me asiste el mal día, yo tengo la reserva en mí. Óigame bien, tengo la reserva en mí para estar en pie en el día malo. Ustedes recordarán que Jesús solía visitar la casa de Marta, de María y de Lázaro. Y todo era muy bonito. Jesús venía, solía sentarse Marta solía sentarse a los pies de Jesús y escuchaba a Jesús todo el tiempo que Jesús estuviera en casa. Jesús estaba toda la mañana estaba Martica sentada a los pies de Jesús. La casa está en desorden, ¿qué importa? Que se caiga, Jesús está aquí. Más o menos era la consigna de María, que la casa se caiga, que la casa está fea, no importa, si llega visita, pues los traemos aquí a Jesús, pero lo que importa ahora es que estoy en intimidad con Jesús. ¿Lo vivió? ¿Se gozó ese tiempo con Jesús? Había armonía en la casa de Marta, de María, de Lázaro. Jesús venía de tanto en tanto, pero un día les llegó la calamidad y Lázaro, su hermano, murió. Déjeme le digo, cuando Lázaro murió, y usted observa en San Juan capítulo 11, en la conducta de Marta era una conducta alterada, ansiosa, angustiada, afligida. La conducta de María era una conducta serena, tranquila, no que no tuviera dolor. Pero los tiempos de intimidad con Jesús antes le dieron la fortaleza, y cuando vino el momento crítico, ella tenía la reserva, la que tú y yo necesitamos para el día malo. Hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y cuando venga el mal momento, cuando venga el momento crítico, no te va a derrumbar. No vas a colapsar. No, hermano. Hay que buscar a Dios cada día en intimidad. Gócese en su presencia. Si su corazón se quebranta y hay lágrimas, gloria a Dios. Si de allí siente la necesidad, si cuando tiene ese tiempo de intimidad con Dios, después de ese momento siente la necesidad de ir al teléfono y llamar a alguien porque tiene que pedir perdón por algo, se levanta de allí con el propósito de no repetir esa conducta chocante, fea, que desagrada a Dios y que le hace daño al otro. Una intimidad que regenera, una intimidad que transforma, una intimidad que nos mantiene, óigame bien, sobre la superficie de un mundo de lodo y de cieno. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. La palabra primeramente en el mandamiento de buscar el reino de Dios y su justicia indica que la relación con el Señor es de primera línea, que es prioridad de prioridades. No es que si me queda tiempo, ahora usted tiene una jornada laboral muy larga, madrugue un poquito más o acuéstese un poquito más tarde. Pero usted tendrá día a día un tiempo con el Señor. Le abrirá su corazón,
le contará sus preocupaciones, le hablará de sus tristezas. Hay algo en su vida que él no conozca, todo lo conoce, pero cuando nosotros abrimos nuestro corazón, aun cuando él ya lo conozca, él estará atento. Y le aseguro que él no desatiende un tiempo de intimidad de un corazón contrito y humillado, porque así lo dice el salmista: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¡Qué maravilla! Todo lo que es importante para la vida del cristiano está subordinado a la preeminencia de Cristo. Cristo es el preeminente en mi vida, y todo lo demás está sujeto a Él. Mis hijos están mi hijo está sujeto a Él, mi esposa está sujeta a Él, lo que tengo y lo que puedo ser, todo está sujeto a Él. Es decir, todas las necesidades de aquellos que han tenido un encuentro de redención en Jesucristo están resueltas. Todas las necesidades están resueltas, están amparadas en aquel que decide que Jesús sea el primero. ¿Saben una cosa, mis amados hermanos? Permítanme decirlo de la siguiente manera. No tengo la menor duda que el Señor mira desde lo alto y dirá: estos no entienden. Yo creo que el Señor nos ve desde su trono de gloria, en unos afanes, en unas carreras. Hemos invertido el orden de ese texto. Nosotros, si pudiéramos cambiarlo, lo reescribiríamos de esta manera: mas buscad primeramente las añadiduras y después el reino de los cielos y su justicia. Y aunque no lo reescribamos de esa manera, en la práctica así vivimos. Y yo pienso que el Señor nos mira. Bueno, eso no lo dice la Biblia, lo digo yo, pero creo que el Señor nos mira en esas carreras, en esos afanes, estrellada aquí, y nos devolvemos como carritos chocones manejados a control. Pero que no queremos que Jesús tenga el control, sino que el control lo tenemos nosotros mismos. Y nos damos contra esta pared y nos devolvemos, y nos damos contra la otra, y vamos de golpe en golpe, de choque en choque, de fracaso en fracaso. Y Jesús diciendo: ahí les di la fórmula sencilla. Me buscan primero, me anhelan primero, me aman primero, y todo lo demás yo se los acoplo. Dele la gloria a Él. Si me desean y me buscan, todo lo demás yo lo colocaré en armonía, lo dejaré en su justa proporción para bendecirlos. ¿Acaso no quiere Él bendecirnos? ¿Y cómo nos bendice más, mis amados hermanos, de lo que esperamos? Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor cuando se prioriza a Cristo por sobre todo. Todo o el todo de su vida ya está asegurado. Ya está asegurado. Alguien dijo: nunca olvides que tienes solamente una vida. Pronto la misma pasará, y solamente lo que hayas hecho para Jesucristo irá contigo. Tanto que luchamos, tanto que peleamos, tanto que nos esforzamos, tanto que nos entregamos por las cosas de la vida. ¿Y saben una cosa, hermanos? Y no hay nada de malo en ello. Si alguien se quiere esforzar, esfuércese, está bien. Yo además creo que el que no se esfuerza, también teniendo la posibilidad, no irá muy lejos. También, eso es cierto. Pero cuando yo desplazo lo que es irreemplazable, insustituible, no pueden estar las cosas bien. No pueden salir bien. Escúcheme bien esto, mis hermanos.
hacer lo que yo puedo hacer por mí es muy agradable. Porque normalmente yo hago cosas para satisfacerme, ¿cierto? Cambio el televisor porque eso me da una satisfacción. Cambio el carro porque eso me da una satisfacción. Cambio. Hacer para el Señor las cosas, de un lado son poco vistosas, de otro lado son de mucho esfuerzo, y de otro lado generan poca gratitud. Gratitud sobre todo del otro lado. Pero déjeme le digo, el día que nos vayamos de aquí, el verdadero equipaje que llevaremos hacia la eternidad fue lo que vivimos, hicimos. Y no estoy hablando de que de eso depende nuestra salvación, no, de ninguna manera. Pero es que muchos van a llegar al cielo con salvación, pero con cero galardón. Y además van a llegar sin que, escúcheme bien, habiendo pasado una vida miserable, de golpe en golpe, de fracaso en fracaso, porque nunca consideraron esa palabra cierta para sus vidas, ciertísima para sus vidas. Ahora quiero que venga conmigo nuevamente a Mateo capítulo 6, versículo 33. El versículo entero dice: (6:33) dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Cuáles son todas? Jesús viene hablando de la ansiedad y del afán. Ahora Jesús dice tres cosas que llenaban a la gente de su tiempo de ansiedad y de afán. ¿Cuáles eran esas tres? Comida, bebida y vestido. Comida, bebida y vestido. Hoy es más complicado. Yo creo que la gente hoy no tiene tanta preocupación, bueno, en algunos casos, por la comida, el vestido y la bebida, sino más bien por cambiar de celular a tener una mejor, un aparatico de alta gama, tener, sí, hay otra, esta lista para nosotros no se quedarían tres cosas. Para nosotros sería una lista muy extensa. Pero no importa cuán extensa sea la lista, aquí aplica. Está diciendo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles? No sé. El Señor suele darnos cosas que ni siquiera habíamos pensado ni necesitábamos. Mire, hermanos, yo creo que el Señor es tan detallista, tan hermoso, tan precioso, que Él complace caprichitos. Él complace caprichitos. Y no es porque Dios nos lleve los caprichos, no me vayan a malinterpretar, porque Dios no es un Dios que malcría a sus hijos, de ninguna manera, sino que creo que Él es un Dios tan maravilloso que a veces nos complacen caprichitos. Porque alguna vez nos antojamos de algo, no sé si les ha pasado. A mí me ha sucedido que me he antojado de algo que no lo necesito, solamente fue un antojo. Un antojito, quise tener ese asunto, y de repente, el día menos pensado, llegó y digo: increíble, no lo necesitaba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Y me llama la atención porque la palabra añadidura significa que no es de aquí. Es un añadido, está ahí. Me sirvo de ello, pero no está aquí. Es añadidura porque no puede hacer parte esencial de mi vida.
Jesucristo es parte esencial de mi vida. Lo demás es añadidura. Mi esposa es añadidura, mi hijo es añadidura, mi casa es añadidura, todo es añadidura. Qué lindo es el Señor. Todo lo que esté por fuera de Cristo es añadidura. Todo, absolutamente. No olvide, esta tierra no es su hogar, ni el mío. Solo estamos aquí de paso y vamos hacia otro reino. Y permítanme ir terminando con esta palabra. Venga conmigo a Hebreos capítulo 13, versículo 14. Dice: porque no tenemos aquí ciudad permanente. No tenemos aquí por qué quedarnos anclados. Porque no tenemos aquí nada que debería atarnos. No tenemos nada aquí que nos contenga. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Buscamos la porvenir. Oh, mis hermanos, ¿usted busca la ciudad por venir? La Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de este reino, no es de esta tierra. Somos foráneos, somos peregrinos. Estamos de paso aquí, viviendo para un reino que sigue oculto al entendimiento y al corazón de los hombres comunes, pero que para nosotros es supremamente importante. Saben, hermanos, en la oración intercesora de San Juan capítulo 17, Jesús, al orar por sus discípulos al Padre, mire lo que dijo acerca de no pertenecernos a este mundo. Versículo 14 dice, San Juan 17, 14: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, porque no se congracian con el mundo, porque son de otro reino, porque hay un gobierno espiritual que está sobre ellos. Sí, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así lo dijo Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versículo 16 dice: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Nos ocupa aquí el reino de los cielos, primeramente, y su justicia. Esa es nuestra ocupación por excelencia. Esa es la ocupación más gratificante. Esa es la ocupación que te permite vivir cada día sin la carga de una conciencia que agobia, que libera. Qué bueno es el Señor. Colóquese de pie.